Bueno, buenas noches, bienvenidos a Quiero que me expliquen. Estamos aquí, como todas las semanas, intentando husmear en la loca Argentina que nos toca desde distintos sectores. Me sorprendieron trabajando, pues estaba mirando una información que nos trae nuestra invitada esta noche, Cecilia Mostos, se llama. Gracias, Cecilia, por venir. Gracias por Ella es invitarme. politóloga, es investigadora. De CIO, que no es una consultora, agencia de investigación. Es una agencia de investigación. Suena a agencia de investigación, suena a Sí, espionaje, pero sí. no es así. Puedes decir consultora de investigación también. Pero en nuestro mundillo Es agencia de investigación. como agencia de publicidad, ¿viste? Claro, bueno, pero hacen un estudio que a mí, yo le decía recién fuera del aire, está muy poco estudiado, que es, por supuesto, la imagen de los dirigentes, la imagen de las empresas, las preocupaciones de las personas, pero en este caso al menos, cruzado con el nivel de información que tiene la gente y el nivel de consumo de la noticia. Sí. Es bastante impresionante algunas cosas que estuve viendo. Ahora quiero que nos las cuentes vos, Cecilia. Pero primero que nada, ustedes definen a la población, si se quiere, para estos estudios en tres sectores. Sí. Los que estamos todo el día en el microclima de la información, Sí. no sé si vos levantás la mano ahí, supongo que sí, Bien. que estamos leyendo los diarios por papel, por internet, televisión, radio, Online, cable, redes, ¿no? Todo el redes, tiempo. bueno, ahora el celular. Sí. ¿Eso qué serían? Los sobreinformados. Sí, son los que nosotros llamamos hard consumer, ¿no? Ajá. Nosotros, este estudio que vos tenés solamente responde gente que admita acercarse a los medios de comunicación para informarse. Es decir, toda la gente que se acerca para entretenerse no la tenemos en cuenta, porque como vamos muy al detalle de muchas cosas, si no nos da un nivel de indefinición muy alto. ¿Sí? Bueno, esto es importante porque durante muchos años nos vienen diciendo desde el gobierno, en realidad responde a teorías de la comunicación antiquísimas, digo yo, de la década del 70, es antiquísima porque es pre-internet, para que nos demos una idea, que dicen que los medios son los que definen la opinión pública. Y en el estudio de ustedes, ¿cuánta relación hay entre las preocupaciones de la gente y el nivel de consumo de noticias que tienen? Hay, digamos, toda conclusión que vos saques lineal o que sea monocausal siempre es incompleta, siempre es incompleta, porque vos estudiás situaciones donde el impacto de los medios es altísima porque se dan otras características, otras variables, digamos, que están influyendo, y hay otras en donde la verdad tenés un bombardeo de información, una oferta comunicacional, como llamamos nosotros, muy grande, y sin embargo no figura en las prioridades de la población, ¿no? Por ejemplo, el tema de corrupción, ¿no? El tema de corrupción es hoy está ocupando casi todas las pantallas, es una preocupación de los medios el mostrar digamos este issue, este tema. Para que se dé una idea de lo que está hablando Cecilia, en los primeros meses del año, el 58% de las 20 noticias más impactantes de los noticieros, la radio, son de corrupción. 50, con lo cual, si uno hiciera una traslación de esto hacia la preocupación de la gente, tendríamos que estar todos con los pelos parados así, caminando por la calle. Exacto. Y no es así. Y no es así. Sí lo tenés, lo que vos leíste recién es la agenda de los medios, ¿no? Nosotros clasificamos hace muchísimos años la agenda y aparece esto como en el top de los temas. Sin embargo, cuando preguntás cuáles son las principales preocupaciones, lo que aparece en el top de los temas de la gente es la inflación y la variación de precios, ¿sí? Inflación, claro. El supermercado, siempre el supermercado es muy fuerte y no suele estar, digamos, como tema central de los medios. Bueno, ahora sí por la inflación. Sí, ahora sí, porque además también, bueno, es muy interesante el cambio de contexto político, como también cambió la estructura de los medios y qué pasa en los medios, ¿no? Que si querés después lo vemos un poquito. Pero entonces empieza a aparecer el tema de inflación, que es una debilidad de este gobierno, de alguna manera, porque, bueno, si bien lo venimos arrastrando de los años anteriores, también fue un con gran el tema del segundo semestre, que no llegó nunca, o todavía, es una ¿no? cosa, claro, es una cosa pendiente y para la gente es prioritario. No obstante, en tercer puesto aparece la corrupción, ¿sí? Para la gente como preocupación.
El segundo tema es inseguridad. Que ese está siempre. Ese está siempre y ahora fue desplazado por el tema precios. Claro, estaba siempre, pero hace muchos años que estaba en el primer lugar y ahora fue tapado por la inflación, que es una inflación que yo he pensado mucho en eso, porque antes la inflación era altísima. Sí. Pero no se hablaba, de hecho el gobierno la tenía, era una palabra prohibida, se manipulaban los datos, nadie hablaba de inflación y no estaba si vos preguntabas, no estaba en la preocupación de la gente. No. Sin embargo, vos ibas al supermercado y había inflación. Sí, había inflación, no estaba puesto sobre la mesa. La estrategia de comunicación política o la estrategia de comunicación del anterior gobierno, una estrategia totalmente distinta a la de Entonces, esto está sobre la mesa. En este momento forma parte de la preocupación, digamos, de los funcionarios. Entonces, algo que es preocupación de los funcionarios, que son de alguna manera los que llevan, los líderes en este momento la conducción del país, empieza entonces también a ser asimilado con preocupación por la gente, en la medida que esto no sea resuelto, ¿sí? De alguna forma. Cuando vos lo tenés tapado o encubierto de alguna manera, bueno, si bien forma parte de las preocupaciones, la agenda o la estructura de la agenda de la gente va un poco de la mano de lo que pasa con la comunicación. Bueno, pero en esa lógica vos, si viene un político y te pregunta, che, pero entonces me conviene hablar de inflación, porque le tendrías que decir que no. Sí. No, digamos, de hecho, el anterior gobierno perdió las elecciones y claro. Digamos, tuvo un tema O sea que a la larga no le sirvió. No le sirvió y yo creo que con lo que contribuyó es con desgastar su imagen, ¿no? Frente a la población, el tema de ser la poca transparencia, todo esto la complicó de alguna manera la imagen de casi todos los dirigentes relacionados con el anterior gobierno, ¿no? O sea que tal vez podríamos decir que la mentira o la negación te sirve en el corto plazo, pero no en el mediano o largo. No, no le sirve. Y a mí me parece que esto que dice Macri todo el tiempo, yo no les voy a mentir, es algo en lo que la gente confía. Y hay otra pregunta que nosotros hacemos y que también está, digamos, dando vueltas, que es el tema del optimismo, ¿sí? Ya el año pasado los índices vinculados a las expectativas, es decir, a lo que va a pasar en el futuro, ya fueron índices que empezaron a mejorar, cuando la gente percibió que inclusive el índice de confianza del consumidor, empezaron a mejorar todos esos índices porque se sabía que iba a haber un cambio de escenario. ¿Esto evoluciona igual en cualquier nivel de la sociedad, en cuanto los consumidores de información y los que no? Sí, en términos generales sí, podés tener variaciones menores, pero el tema del optimismo y las expectativas son favorables para este contexto, para este gobierno, en casi todos los segmentos. Sí. La gente tiene la sospecha, piensa o tiene los suficientes indicios como para creer que su situación va a estar mejor. Es natural, yo ya te saco un poco de la coyuntura, pero ¿está en la naturaleza humana el optimismo o no necesariamente? No, no necesariamente, y menos en la sociedad... Menos en la Argentina. Menos en la Argentina, donde además está muy politizada la opinión de gran parte de la gente, entonces su construcción de opinión siempre va a estar impulsada por a quien adhiere y a quien no adhiere, ¿no? En cambio, en este caso, si vos haces cortes a lo mejor por diferentes adhesiones, ¿no?, partidarias, igual hay el optimismo supera, digamos, al pesimismo. Pero la realidad es que cuando la situación está mal, el argentino tiende a ser bastante pesimista con respecto al futuro. Acá hay como una cosa diferida, ¿no? Se piensa que dentro de unos meses se va a estar mejor, bueno, y eso en gran medida está traccionado por la confianza que tiene Mauricio Macri, ¿no? O sea que en este caso la sinceridad podríamos decir que lo favorece. Sí, lo favorece la sinceridad y lo favorece la puesta sobre la mesa de la poca sinceridad del gobierno anterior. O sea, claro, todo el todavía tema de tiene corrupción, mucho arrastre, mucho viento a favor del gobierno por lo que pasó antes, sí, ¿no? Sí, porque... digamos, bueno, en eso las noticias de corrupción deben ayudar mucho. Exacto, o sea, todo eso pone al descubierto, de alguna manera, muchas faltas a la verdad del anterior gobierno. Claro, ¿no? Por contraste, decís Por vos. contraste, y además porque vos tenías a Cristina diciendo que era socia de Lázaro Báez en cadena nacional o en alguna entrevista o en lo que fuere, y sin embargo hoy trata de
despegarse de eso, ¿no? Entonces hay muchas cosas que la realidad fueron desmintiendo, a lo mejor, del kirchnerismo, cuando tenías a Cristina diciendo que no había inflación, en este momento tendríamos 25% de inflación cuando estaba en Harvard. Estallaríamos en el aire, ¿se acuerdan de eso? Qué bárbaro. Sí, bueno, y así una serie de situaciones que a lo mejor cuando ella tenía adhesión eran irrelevantes o podían ser de alguna manera minimizadas, pero bueno, en la caída generalizada todo eso queda mucho más ¿Por qué decías destacado. Que han cambiado los medios en estos meses? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, en realidad lo que cambió tremendamente es el escenario político, digamos el contexto político. Sí. Tenías el año pasado una conducción con un discurso y una estrategia de comunicación determinada, y este año estamos en otro país, digamos, sin habernos movido ni un kilómetro. Qué loco eso, ¿no? Además parece que pasó hace tanto tiempo. Sí, no, yo, digamos, cuando el primer mes de gobierno de Macri estaba, o a los 2 meses, Milagro Sala estaba en la cárcel, y además sin ninguna explicación por parte del gobierno, ¿no? Porque por parte de Macri, sí, o de los que tendría que haber explicado, y de golpe una dirigente que era la dueña de Jujuy, ¿sí? Sí. Que ahí nada se hacía sin que ella lo decidiera, estaba en la cárcel. O sea, empezamos a ver una serie de eventos que no tenían nada que ver con lo que pasaba 2 meses antes. Claro. Y todo eso en la construcción de opinión de la gente es un shock. Es muy loco y tiene un tiempo, digamos, que eso lleva un tiempo en la cabeza. Sí, como de la todo gente. hecho traumático, tiene un proceso hasta que uno lo acepta, lo digiere y lo reconoce. Y ahí está la crítica a la comunicación del gobierno, ¿no? Que no facilita ese proceso, que no ayuda con ese proceso, que en realidad los grandes facilitadores de ese proceso en este momento están siendo, digamos, los medios de comunicación, los periodistas, los consultores que van a los medios, o sea, todo este debate está facilitando lo que el gobierno en realidad no lo hizo proactivamente, o no hizo proactivamente, porque si bien había mucha gente que no le gustaba Milagro Sala, de todas maneras necesitaba una explicación para ese cambio, digamos, de 180 grados. Se necesitan para argumentos. Entender el fenómeno, al menos. Sí, para entenderlo y para poder reproducirlo, o para poder explicarlo, para poder defenderlo, para poder construir su propia opinión. El tema de la palabra es clave, ¿no? Para construir opinión. ¿La gente quiere tener opinión propia o no? Sí, la gente construye opinión, no tiene mucho tiempo para hacerlo. Claro, por eso te digo. No tiene mucho tiempo para hacerlo, pero espera que eso esté facilitado, ¿no? Espera por lo menos aferrarse a la opinión de otro. Sí, o que los motores, ¿no? digamos, de la construcción, encontrar esos motores en algún lado y a partir de ahí desarrollar. Cada vez menos, pero en todas las casas o en el trabajo, hablamos de política, se habla mucho de política, inclusive para gente que no está se habla vinculada. Muchísimo, sí. Es impresionante. Sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una pausita y después quiero que me hables de un dato que me impresionó muchísimo, que es que la imagen de los periodistas o de los medios de comunicación está bastante baja. Yo no recuerdo un momento más bajo. Y que me hables ya un poco de los políticos, de las proyecciones para lo que viene. ¿Dale? Dale. Vamos y venimos. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La excelencia del Centro Médico Montserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Montserrat. Atención integral con nivel de excelencia. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara,
excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Centro Odontológico La Piedad. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Con el Papa. Estamos hablando con Cecilia Mosto, nuestra invitada de hoy. Nos sorprenden conversando, porque me contaba Cecilia que ha bajado la imagen de varias instituciones, es una de las cosas que miden en la agencia de investigaciones, que ha bajado la imagen de muchas instituciones o grupos. Sí. Uno es el de los medios de comunicación, ¿no? Claramente. Sí, pero es interesante, digamos, cómo muchas veces el ánimo general te tira los techos de valoración abajo. Es decir, cuando hay un estado de ánimo medio complicado, nadie te va a poner, o no te van a regalar, digamos, en esto que estamos mirando, la escala de confianza, fácilmente, ¿sí? Entonces hay como una caída generalizada. Fíjate que la única institución que sube es la presidencial, porque nosotros venimos midiendo una serie de instituciones. El presidente, nosotros preguntábamos si presidencia de la nación estaba en 25% el año pasado. Este año lo tenés arriba del 50, ahora arriba está... es todo imagen positiva de esa posición. Cuando nosotros preguntamos, ¿piensas que es confiable? ¿Muy confiable? ¿Poco confiable? ¿Nada confiable? Cuando sumás muy confiable y confiable. Son valores positivos de confianza. Ah, ok. Entonces, el único que sube de todos los que medimos es el presidente. Claro, porque estamos lo comparás con la primavera del nuevo gobierno. Sí, además estuvo bajando, porque nosotros lo hacemos bimestralmente. Subió mucho, después empezó a bajar, pero está en la frontera del 50%, que es bueno. Que es un muy buen número, sobre todo con una economía que no arranca. Cuando arranque la economía, que es lo que confía el gobierno de Cambiemos, supuestamente esto va a mejorar. Sí, pero todo cayó. ¿Por qué bajan los medios? Me decías recién en el corte, bajan porque hay muchos periodistas que lo tiran al piso, los ultraquimeristas. Sí. Nosotros en el estudio medimos casi 70 actores mediáticos, para que te des una idea. Ahí lo que se le pregunta a la gente es los medios en general. Hacemos una distinción entre radio, gráfica, televisivo, pero creo que ahí tenés el promedio. Lo que desgastó muchísimo la estructura mediática, la confianza en la estructura mediática, o los que más impulsan los valores más negativos de confianza, son los medios que fueron oficialistas durante la era K. Nosotros teníamos una canastita de medios siempre, ahora eso se desdibujó, en donde veíamos la confianza media de los medios, de los programas, publicaciones, etcétera, no alineados al gobierno hasta el año pasado. Sí. Y la confianza media de los programas, publicaciones, etcétera, alineados al gobierno. Esta canasta de los no alineados te daba siempre 50% o más. Y ahora subió más. Y los alineados te daba siempre por debajo del 30%. Ah, claro. ¿Entendés? Entonces lo que te tiraba siempre los valores de confianza hacia abajo era este tema de la existencia de medios oficiales o muy alineados al gobierno, que explícitamente alinean al gobierno. Bueno, ese impacto todavía, digamos, está operando en la confianza de la gente en los medios de comunicación. Si bien, si vos ves todas las instituciones, sigues estando en el segundo puesto. ¿Vos cómo los ves ahora los medios en relación al gobierno? Yo los veo, digamos, ahora no existen más medios oficialistas, que eso me parece buenísimo. No existen medios oficialistas, existen medios, digamos, más favorables. Más críticos o menos críticos, pero no hay ninguno alineado como estaba toda la estructura de
de 678, Sí. de los grupos, del grupo Spolky, Sí. del grupo Cristóbal López. Sí, eso no existe más. eso desapareció y eso era lo que más perjudicaba. La gente retiró confianza de los medios debido a esa estrategia, digamos, del gobierno anterior. Yo me refería a confavorable, es que en realidad hay medios que son críticos, pero que el gobierno no los utiliza para circular su comunicación, ¿no? Esto que veníamos hablando antes, ¿no? El gobierno no explica. El gobierno no comunica más a través de los medios tradicionales. Sí. No lo hace más. Sí. Es increíble eso. Sí, sí. Y a veces alguna que otra conferencia de prensa, por ahí habla un ministro por radio, dan entrevistas, pero no es la vía de comunicación prioritaria de ninguna manera. No, pero si vos no tenés eso, por algún motivo, tendrías que plantear alguna alternativa que compense Ellos eso. dicen que comunican por Sí, sí, Facebook, por Facebook, de manera las directa, redes las timbreado tienen. el otro día que parecían Sí. los testigos de Jehová. Sí, sí, sí. Pero ¿alcanza eso? Por ejemplo, a ver, vamos a un caso. O peor, déjame corregirme. Ellos dicen, lo hablé el otro día lo decía el otro día Alejandro Rosichner, nosotros comunicamos con la realidad. ¿Existe eso? Sí, lo que pasa es que en este momento la realidad es adversa. Claro. ¿Sí? La realidad que ellos quieren y por la que están trabajando no sabemos muy bien todavía cuándo llega. Entonces, para comunicar con la realidad les falta un poco de tiempo todavía, porque si no ahora pareciera que es todo negativo lo que comunican. Claro. A mí me parece que, por ejemplo, el tema tarifas, que es un espacio complicado. Que Un fue entuerto en el que se metieron solitos y sin ninguna ayuda. Sí, sí, y que además justamente tenían que hacer un puente, lo que veníamos hablando antes. Lo tuvimos a Kicillof hablándonos, o a Cristina en cadena hablándonos que las tarifas, los precios de los servicios públicos eran salario, ¿sí? Que en realidad no había que verlo como un precio de tarifas o un precio de un servicio, claro, sino había que verlo como salario. Bueno, nosotros ahora cambiamos a partir de diciembre y no vamos más como salario, sino que vuelve a ser un precio que va a motivar inversiones, etcétera, etcétera. Ese puente, para que la gente comprenda, no estuvo dado. Entonces, no te parece comunicar por los medios, porque no es suficiente que vos digas que tenés que estar liviano de ropas en tu casa, digamos, está bueno, no me parece tampoco malo, pero no es suficiente. Entonces, para lograr ese cambio, en la medida que vos querés, o tiene que haber mucha comunicación en los medios tradicionales o una campaña de concientización. Sí, los cambios culturales se dan de a poco y se dan Son cambios. Con una estrategia a mediano y largo plazo, O sea, muy si fueran tan fáciles. Claro. Imagínate que cruzar bien la calle no hubiera llevado nada a comunicar, que tenías que caminar por la senda peatonal. El pagar 50 pesos de luz o a pagar 500 o 1000 también es un cambio cultural, porque es darse cuenta de que vale plata. Exacto, y además antes vos lo que oías era que era tu salario y ahora estás oyendo que es otra cosa, ¿no? Y tuviste un cambio cultural de 12 años o una comunicación muy intensa, porque tampoco, digamos, Cristina usaba los medios, pero usaba cadena nacional, digamos, ¿no? Entonces tuviste eso. Si no tenés más eso y querés lograr un cambio de hábitos, existen las campañas de concientización, ¿no? Que hay que usarlas. Hay muy buenos profesionales de la comunicación, hay muy buenas cosas para hacer por televisión o lo que sea, para que la gente pueda lograr ese cambio de hábito, que a lo mejor es importante, es interesante, tiene que ver con el futuro, con la sustentabilidad, con una serie de cosas, ¿no? Cecilia, se nos va. Yo no puedo creer que se vaya tan rápido el programa. Déjame hacerte algunas preguntitas antes de que te escapes, antes de que huyas. Empresas, ustedes tienen clientes, obviamente empresarios. ¿Cuáles son los empresarios mejor y peor vistos, los sectores por lo menos? Es muy interesante. Los empresarios en general tienen un vacío en la opinión enorme, ¿no? Cuando vos haces un quali, un focus, y le preguntás a la gente qué opina de los empresarios, no saben qué le estás preguntando. Claro. Vos le preguntás qué opinan de los sindicatos, bla, bla, bla. Bueno, pasa que los empresarios estuvieron escondidos 10, 12 años. Sí, no comunican. Hay que decirlo. No dicen nada. No dicen Hay que nada. decir. No, porque tenían miedo. Pero y aparte tienen tanto para decir, de alguna manera, Claro que generan empleo. Tendrían que ser actores súper protagónicos. Desarrollan tecnología, son innovadores. Tenés empresarios que son muy bien valorados. Bueno, por ejemplo, nosotros hacemos un ranking de confianza por industria y las tecnológicas son las que mayor confianza despiertan en la población, son las más cercanas, ¿no? Las de los emprendedores, exacto, ¿no? Ahí hay muchas. Las más informales, claro. Las que tienen fronteras más bajas con respecto a una serie de cosas. Y
fíjate la industria que está en último lugar, ¿no? La minera petrolera. Ah, no, los supermercados, sí, claro. Supermercados se fueron supermercados al final letal. de la tabla. Es letal. Sí, se fueron al final de la tabla. Y vos me dirás qué le importa a un supermercado que tener confianza en la opinión, ¿no? de la gente. Tiene que tener. Y yo creo que toda campaña que vos desarrolles después, publicitaria con tus clientes o lo que fuere, si tenés tan bajas los niveles de confianza, también impacta en cómo tu cliente te escucha, ¿no? Entonces, mejorar te desconfía el cartelito, te desconfía el precio, te desconfía todo después. Si tenés un nivel de confianza inferior al 20%, después la eficacia de tu estrategia de comunicación publicitaria también está en juego, ¿no? Tiene que cambiar, tener que empezar de cero, digamos. Y yo creo que lo primero es eso, con tus públicos de interés. ¿Se arrepintió mucho la gente de su voto? Bueno, el mayor arrepentimiento lo tiene Scioli. Claro. ¿Sí? Cuando ¿Pero eso es porque la gente no quiere al derrotado o porque se conoció más el estado en el que dejó la provincia? Y se conoció más. A mí, salvando las distancias, me hizo acordar mucho a lo que pasó después de la dictadura, ¿no? En el 83. Se cayó el velo, ¿no? De lo que había pasado. Sí, salvando las distancias, pero esta cosa de sorpresa permanente, ¿no? Que generaron los medios de comunicación por la realidad, no porque los medios lo hayan generado. Pero esta cosa de ver en la televisión, ¿no? Y decir, esto era el detalle, ¿no? Es esta cosa tan promiscua que empezó a aparecer. Yo creo que eso impactó muchísimo en todo el frente para la victoria, ¿no? Claro, nada más que la pregunta ahora a futuro, y supongo que todavía no tiene respuesta, es ¿hacia dónde se va a ir ese voto? ¿No? Sí, ahora empieza, digamos, una lucha. Es muy interesante lo que pasa políticamente, ¿no? El kirchnerismo y el PRO son nuevos, los dos. Para mí fueron producto del 2001. Claramente. Sí. Y esto rompe el arco tradicional político argentino, porque vos tenías al peronismo y al radicalismo ofreciendo derecha e izquierda, y ahora tenés izquierda en un lado, derecha en otro lado, y ahora empieza la lucha por recuperar los votos del PRO. Cecilia Mosto, un lujo, ¿eh? Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por De la agencia, a mí agencia de investigación, yo prefiero consultora de investigación. Mira, la consultora también a veces está un poco desprestigiada. Sí, porque hubo cada sátrapa en el gremio de ustedes, no solo en el nuestro, también en el de ustedes. Gracias, Cecilia. Nos vemos la semana que viene. Chao.